Maravilloso Dios, bendito sea el Señor. Amados hermanos, Señor los bendiga en esta hermosa noche que nos ha dado el Señor. Un día más para darle gracias a Dios, para vivir agradecido por las grandes bendiciones que nos ha dado y nos ha permitido. Una noche especial para cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí para hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón hacer. Predicar su palabra, enseñar su palabra, esperando que sea de bendición para aquellos que puedan conectarse en esta noche a través de Una Vida para Cristo y Una Vida para Cristo FM 490.com. Invitamos a los amigos que puedan conectarse, que tienen la autorización para retransmitir la programación, compartir la programación. Quiero dar un saludo a la iglesia Casa de Salvación, la cual pastoreo, me honro en pastorear. Y desde aquí también quiero agradecer, ¿verdad?, por la hermosa actividad que realizaron el sábado, donde me dedicaron el Día del Pastor, una actividad preciosa, no se podía superar. Muy contento y agradecido de Dios por 17 años que me ha permitido estar pastoreando la iglesia. Y ha sido de bendición. Yo sé que mi vida ha sido de bendición. Tuvimos grandes recuerdos. Una cronología de esos 17 años, unas vivencias especiales, así es que un momento bonito, agradecido de la iglesia. Quiero saludar también a mi esposa, a mi amada esposa que está allá en casa, esperando que se siga gozando allí viendo la programación. Así es que es una bendición poder comunicarnos con ustedes. En esta noche saben que este programa que estamos llevando, la Biblia libro por libro, donde lo que buscamos es tratar de que la gente se motive a escudriñar la palabra de Dios. Por eso, hoy cuando compartía con una hermana por teléfono, le decía que tratamos de no explicar todos los capítulos o todo el libro completo, sino que lo que queremos es tocar puntos esenciales de cada libro para que la gente se motive. Muchas veces le dejamos asertivos para que ellos sigan escudriñando, porque usted tiene que explorar la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios va a estar hablando a tu vida, donde Dios va a estar ministrándote, donde encuentras las directrices de Dios. Y en cada situación de tu vida, yo estoy seguro que Dios te va a hablar a través de su palabra. A veces queremos que Dios nos hable, pero la principal voz de Dios es su palabra, la Biblia, y Dios va a tener una respuesta para ti en cada situación de tu vida. Así es que lo que queremos a través de este programa en Una Vida para Cristo es motivarte a que tú escudriñes, estudies la palabra de Dios, que cada día te capacites más en ella. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el 8º libro de la Biblia, el libro de Ruth, un libro muy pequeño, consta de 4 capítulos, y posiblemente cuando usted lo lee, lo pasa desapercibido. Hay personas que posiblemente nunca se hayan dedicado a estudiar este libro, escudriñar qué es lo que quiere llevarnos el libro de Ruth, buscar la profundidad por qué ese libro se encuentra en la Sagrada Escritura. Porque, como siempre he dicho, no se trata de leer, sino de estudiar, escudriñarlo, entrar profundamente a buscar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de él. Y este pequeño libro, que se le da el nombre, ¿verdad?, de la heroína y la protagonista del mismo, Ruth, ¿verdad?, el personaje principal del libro. Conste decir de antemano que usted tiene que tener conocimiento de que Ruth era una mujer moabita. A través de los libros anteriores que hemos estado discutiendo, que hemos estado llevando, se ha hablado mucho, ¿verdad?, de lo que eran los moabitas, de dónde descendían y la relación negativa que había con el pueblo de Dios. Sin embargo, también habíamos explicado el linaje de los moabitas, de dónde descendían los moabitas. Eso, ¿verdad?, en los capítulos anteriores lo enseñamos. ¿Por qué es tan importante que usted reconozca? Porque mucha gente, cuando hablan de Ruth, se creen que Ruth, pues, el personaje principal de este libro, era del pueblo de Israel. Se creen que era una israelita, pero ella no era parte del pueblo hebreo, como acostumbramos llamar, sino que era una moabita, y la Biblia, pues, el libro lo relata. Y en tiempo histórico de este libro, fue para aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Se ha estado buscando, ¿verdad?, la cronología de ese libro,
Y fue en el tiempo de los jueces, cuando reinaban los jueces. En el primer verso de la Biblia, de este capítulo, o sea, de este libro, y dice que en el tiempo, y aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, estuvimos hablando anteriormente sobre el libro de jueces. Estuvimos llevando, ¿verdad?, una reseña bien importante de lo que representaba el libro de jueces, cuán importante era la historia de ese libro, lo que representa aún para nosotros en nuestros días, porque quedó plasmado en la Sagrada Escritura, porque todo el propósito de los libros que están en la Biblia llevan un propósito de Dios, y ese propósito de Dios es a la salvación del hombre. Y es el programa de la salvación del hombre, el plan de Dios está desde un comienzo. Dios conoce todos los tiempos y Dios sabía ya, el hombre le había fallado, y Dios había establecido de antemano un propósito para darle oportunidad de salvación al hombre. Y ahí pues encajamos que todos estos libros van cumpliéndose a ese propósito de Dios, y vemos el propósito a largo plazo. Tal vez en el tiempo que lo escribieron pues no se iba a comprender por qué se estaba escribiendo, por qué fue incluido en la Biblia, en la palabra de Dios. El autor se ha establecido, ¿verdad? Se tiene como autor desconocido, pero los grandes estudiosos, los grandes teólogos a través de los tiempos, grandes eruditos que desde el siglo XIV, de antes del siglo XIV, pero ya para el siglo XIV estaba la fundación más establecida, se dedicaron exclusivamente a estudiar la Biblia, y por eso hay tantos relatos importantes buscando evidencia de estos libros, por qué encajaron en la Biblia y lo que representaba cada uno de ellos. Y estos grandes estudiosos de la Biblia determinaron que este libro tiene que haber sido escrito por Samuel. Hay unas razones para ello, ¿verdad? Yo cuando estuve escudriñando el libro a fondo, pues mi criterio también es que tiene que haber sido escrito por Samuel, porque el contexto del libro narra unos momentos históricos que llevan a una descendencia que si hubiese sido escrito en el libro de los jueces no hubiesen podido tener ese final del libro, por lo que relata, ¿verdad?, el libro, que lo vamos a ver más adelante. Así es que usted puede dar por sentado que si aquellos grandes estudiosos que se dedicaban solamente a estudiar la Biblia, y hoy día pues es una bendición para nosotros los conocimientos que ellos tenían, ¿verdad?, o adquirieron sobre la realidad de la Biblia. Dice el primer verso, después de hablarnos de que en aquellos días gobernaban los jueces, que hubo un hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab. Así comienza este libro. Primeramente nos presenta el tiempo en que sucedió históricamente los acontecimientos, y ahora entra en una problemática que hay dentro de este capítulo. Y cuando usted toca ese punto, entonces te lleva a pensar muchas cosas, porque comienza hablando de un varón de Belén de Judá. Entonces ya estamos hablando de un israelita, y estamos hablando de una de las tribus principales, y ya entrando en el conocimiento que usted tiene, sabemos que de la tribu de Judá salió Jesús el Cristo para el medio de salvación de nosotros. Cuán importante es conocer esa función de lo que fue la tribu de Judá en el plan y en el propósito de Dios. La tribu escogida por Dios para de esa descendencia salir Jesús el Cristo. Ahora, si, como dije ahorita, si analizamos dentro de este propósito, un varón de Belén de Judá, y nos da el nombre, ¿verdad?, en adelante, los versículos adelante, llamado Elimelech. Este hombre salió, nos dice en este texto, a peregrinar. Se movió de donde él estaba. Era de la tribu de Judá, una tribu bendecida por Dios, parte del pueblo de Israel. Pero en todos los libros que hemos dado anteriormente, en todos los estudios que hemos tenido anteriormente, se ha discutido el trato particular que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel abarcaba todas las 12 tribus que habían sido establecidas. O sea que el pueblo se dividió en 12 tribus, pero todos ellos componían la nación de Israel. Y había un trato exclusivo desde antes de que ellos entraran a poblar lo que se conocía como la tierra prometida por Dios, las tierras de Canaán.
que eran prometidas, que estaban habitadas por otras tribus, por otra gente que eran superiores a ellos. Sin embargo, esas fueron las tierras, porque eran tierras excelentes para la productividad, para el medio de vida, para el medio ambiente de ellos, y Dios las había escogido como heredad para ellos. Y cómo Dios lo entró. Pero antes de entrar a esa tierra, en esos libros estuvimos hablando de los pactos de Dios con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía que mantenerse dentro de ellos por tribu. O sea, ellos se tenían que mantener dentro de ellos por las tribus, por su linaje. Era una parte fundamental. Y vemos que ahí dice que este hombre, Elimelech, bajo una situación difícil que encontró la nación, dice que hubo un tiempo de hambre. Hubo un tiempo de hambre en Israel. Y este hombre se desesperó en medio de aquella situación y dice que partió a peregrinar. No partió solo, salió con su esposa y sus 2 hijos. Pero lo importante es hacia dónde él se encaminó. Tal vez si hubiésemos dicho, pues mira, se fue a otra de las tribus de Israel, se mantuvo dentro del pueblo de Israel, pero dice claramente en ese verso número 1 que se fue a Moab. Se fue a peregrinar en medio de los moabitas. Importante conocer lo que hablábamos anteriormente, que Dios le había prohibido al pueblo de Israel tener contacto con los moabitas, tener unión con los moabitas. Dios le había prohibido que ellos se relacionaran, se intercambiaran sus relaciones con los moabitas. Vimos los problemas en los libros anteriores que le causaron los moabitas, la guerra que hubo entre el pueblo de Israel y los moabitas antes del pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Ahora este hombre dice que toma la decisión de ir a peregrinar a la tierra de Moab. Muchas veces nosotros cometemos errores en nuestra vida, que nos olvidamos de las promesas de Dios. La promesa para el pueblo de Israel estaba en aquella tierra donde Dios los había llevado a habitar. Y hasta ese momento Dios los había amparado en todo. Sin embargo, una familia toma la decisión de irse de allí, irse a peregrinar, como dice la palabra. No dice aventurar, no dice que se fueron a morar, dice se fueron a peregrinar. O sea, iban a ir a habitar en tierra extraña, en lugar que no eran de ellos, sin saber lo que les esperaba allí, cómo podían ser recibidos, las inclemencias que tuviesen que pasar allí, porque no era su nación. No era su nación, no era el lugar que era de ellos. Por eso se constituyen en peregrinos, habitando en tierra extraña. Pero no había dirección de Dios. Y ahí es donde viene el punto de enseñanza grande para nosotros. Que nosotros, donde quiera que nosotros vayamos a movernos, primeramente tenemos que buscar la dirección de Dios. Este hombre no buscó dirección de Dios. Este hombre tomó una decisión por sí solo de irse con su familia. Y como era el uso y costumbre de aquellos tiempos, ¿verdad? La familia estaba sujeta al patriarca. Y era una sola voz. O sea, allí no había asunto de que vamos a consultarlo, sino cuando usted analiza el uso y costumbre de aquellos tiempos, que más adelante vamos a tocar otro punto, era que el hombre determinaba, era el que tomaba la decisión. Ahí no había consulta con la esposa y mucho menos con los hijos. ¿Sí? Entonces él tomó una mala decisión de irse a donde Dios no quería que ellos se fuesen. Entonces vemos que en ese campo de Moab, allí estuvieron habitando por aproximadamente 10 años. Pero ¿qué pasó? Que sus hijos, dice la palabra, ahí en el capítulo 1, que tomaron mujeres de las moabitas, se casaron con mujeres moabitas. Algo que, como dije, había sido prohibido por Dios. Dios lo había prohibido. Entonces ellos desobedecieron a Dios no solamente en moverse de la tribu que les correspondía, el territorio donde les correspondía, sino que también irse a terreno que no era de Dios para ellos y se unieron en matrimonio con mujeres que Dios había prohibido. O sea, vamos a ver cómo una cosa, una mala decisión nos puede arrastrar a nosotros en una cadena hacia el desastre. La primera mala decisión te puede seguir arrastrando. O sea que mi recomendación, mi consejo al leer este libro es que cada uno de nosotros busquemos en todo dirección de Dios, porque cuando vienen los malos tiempos, vienen para todo. Recuerdo, ¿verdad? Hoy se están cumpliendo los 4 años de haber pasado por nosotros, por Puerto Rico, el huracán María. Lo vivimos y todavía lo tenemos, ¿verdad?, en nuestro recuerdo. 4 años sin templo, la iglesia Casa de Salvación.
Hoy se cumplen 4 años, ¿verdad?, de que la tormenta, el huracán nos llevó al templo. Pero a donde yo quiero llevar esto es que en esos días conocí una familia que cuando anunciaron que venía el huracán, se fueron de Puerto Rico. Se fueron de Puerto Rico. ¿Sabe qué? Les fue malísimo. Para ellos fue peor que si se hubiesen quedado en Puerto Rico. Porque habían unas promesas de comodidad en casa de los familiares y demás. Pero a las 2 semanas la carga ya era pesada. Una familia más dentro de la casa. Yo sé lo que es vivir en Estados Unidos. He estado allí, vivido allí, he viajado allá muchas veces. Y yo sé, ¿verdad?, que los costos de vida aumentan, las cosas, la incomodidad llega. Entonces, luego, ¿verdad?, tuvieron que salir de donde estaban y les fue peor. Ellos testificaban que le había ido peor que si se hubiesen quedado acá en Puerto Rico y haber pasado la tormenta en Puerto Rico. Pero para todo ello, ¿verdad?, es importante nosotros reconocer esa dirección de parte de Dios. Aquellos hijos tomaron mujeres moabitas. Vemos que pasado el tiempo muere Elimelech, muere su esposa llamada Noemí, que era hebrea, así que era, ¿verdad?, era su esposa, había salido de Judá con él, y la madre de sus hijos, Noemí. Pero ahora vemos que Elimelech, el esposo, muere. Pero también nos dice la palabra que poco tiempo después murieron los dos hijos, Malón y Kelión. Los dos murieron también. Entonces dice que ella quedó completamente desamparada. Ella quedó completamente desamparada. Qué triste, ¿verdad? Hoy día, posiblemente cuando usted lee, no le preste mucha atención a ese detalle, el que ella quedase desamparada. Pero analicemos este tiempo nuestro versus el tiempo que estamos hablando. Estamos hablando 3000 años atrás. ¿Qué sucede con aquel tiempo? Cuán importante es conocer que hoy día tenemos muchas ayudas de gobiernos, sobre todo aquí en Puerto Rico. Hay sitios donde no existen estas ayudas que tenemos aquí en Puerto Rico, esa bendición, pero estamos predicando aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar de las muchas ayudas que se dan aquí en Puerto Rico. Una persona que queda en una situación de desamparo como esta mujer, pues mire, hay muchos medios para ayudarla. Hay muchas instituciones en Puerto Rico benéficas que le van a ayudar. El gobierno tiene sus agencias que van a ayudar y ella va a recibir unas ayudas que por lo menos para subsistir aparece. Pero para aquel tiempo esas ayudas no existían. Para aquel tiempo no es el tiempo de ahora, donde usted tiene en cada fábrica posiblemente hayan 3 hombres y hayan 5 mujeres actualmente trabajando. En cada posición hay mujeres trabajando, pero para aquel tiempo la mujer no trabajaba fuera de la casa. Para aquel tiempo la mujer llevaba las responsabilidades de la casa, las responsabilidades del hogar. Pero ella no tenía oportunidad de trabajar fuera, a menos que no fuese una sirvienta. Y cuando se hablaba de una sirvienta, estamos hablando prácticamente de una esclava. Una persona que se había tomado a servidumbre. No era un empleado común, sino una sirvienta. Tomaba el lugar de una esclava, una sierva, como se conocía en aquel tiempo. Entonces, era diferente porque esta mujer dependía de su marido y dependía de sus hijos para su sustento. Por eso dice que quedó desamparada. Ahora no tenía quien le diera su sustento. Y una mujer ya entrada en edad. Estamos hablando de Noemí. Entonces, ahora vemos que de momento, en verse en esa situación, la situación se complica. Porque al morir sus hijos, ya sus hijos habían tomado mujeres moabitas. Entonces, el mayor, uno de ellos, había tomado a Ruth por esposa y el otro había tomado a Orfa. Resulta que las 2 mujeres no podían trabajar para mantenerla a ella allí. Y ella escuchó, dice la palabra, que escuchó en los campos de Moab que Dios había visitado a Israel para darle pan. Sí, expresa, para darle pan. Es decir, para darle vida. Por eso dije que tal vez ellos se desesperaron en medio de la situación, en medio de la crisis. Miren, nosotros siempre vamos a tener crisis de frente. Las iglesias siempre enfrentamos momentos de crisis. Las familias siempre enfrentamos momentos de crisis. No hay una familia que no enfrente un momento de crisis, ni hay una iglesia que en determinado momento enfrente una situación de crisis. Siempre va a haber crisis. En nuestro país han habido crisis y continuarán las situaciones de crisis. Cuando yo era pequeño vivimos un tiempo de crisis. Había escasez en Puerto Rico. No había abundancia.
Entonces se dependía prácticamente de la industria de la caña, un trabajo completamente difícil. Luego vino la industrialización y fueron mejorando las situaciones hasta el día de hoy, que vivimos bajo un sistema de capitalismo. Puerto Rico vive bajo un sistema de capitalismo, pero qué triste y lamentable, ¿verdad? Aquellos tiempos comparados con los tiempos de ahora. Aquella mujer que ahora estaba con sus dos nueras, no se sabía, ella veía como una carga a ella para sus nueras. Entonces decide regresarse nuevamente hacia Judá, hacia Israel. O sea, allí no iba a ir en taxi, allí no había una guagua de la ama, y la distancia era una distancia bastante larga, un tramo bastante largo, o sea, varios días de caminata. Pero dice que esta mujer estuvo decidida a regresarse a su tierra, porque escuchó que Dios había visitado para dar pan, para dar vida. Donde Dios lo quería, había vida. Donde Dios lo quería, los demás, sus familiares y los demás habían permanecido. Estaban vivos. Cuando vemos la historia, sus familiares sobrepasaron aquella situación, pero ellos se desesperaron y no supieron esperar en Dios. Esto es una experiencia para cada uno de nosotros en nuestros momentos de crisis, en esos momentos que buscamos tomar decisiones, pero que primero las tenemos que consultar con Dios. Mucha gente se mueve a la ligera, sin consultar, sin esperar decisión de Dios. Muchas veces, Señor, tú sabes que me voy porque las cosas están malas. Me voy para Alaska, me voy para Florida, me voy para Canadá, pero me fui. Entonces, muchas veces vienen situaciones peores en el lugar donde llegamos. Y en diferentes situaciones, ¿verdad? De movida tenemos que tener ese cuidado. Ahora vemos que la problemática de ahora es que Ruth enfrenta la situación con sus nueras. Entonces ella se quiere despedir. Le dice que se queden ellas en su tierra porque ella va a volver a su tierra. Usted va a encontrar un dilema que sucedió con las dos nueras, Orfa y Ruth, ¿verdad? Eran bien apegadas a ella, la amaban, se había ganado como suegra, ¿verdad? Se había ganado el amor y el cariño de estas dos mujeres. Y fue un dilema que sería bueno que usted lo lea, pero lo importante es que a la larga Orfa decide quedarse, ¿verdad? Y regresar a su familia, mientras que Ruth tomó una decisión diferente. Ruth persistió en continuar, ¿verdad?, con su suegra y regresar a donde iba a regresar su suegra, donde iba a regresar Noemí, al lugar donde ella había salido. Hay un momento ahí en que Noemí, tratando de convencer a sus dos nueras de que se queden acá en Moab, que no la acompañen, le dice: porque Jehová Dios ha salido contra mí. O sea, ella veía que la situación de la decisión que habían tomado de salir de su tierra, de su tribu, para ir a peregrinar en otro lado, ella con sus labios le expresaba que la mano de Dios había salido contra ella, que lo que ella estaba pasando era un castigo de parte de Dios y había quedado, ¿verdad?, desamparada. Y hay unos versos muy hermosos que le voy a dar lectura en el capítulo 1, del 15 al 17, porque Noemí fue persistente en cuanto a quedarse con su suegra, y ella dijo que ella iba a seguir y que la iba a acompañar, que no la iba a dejar sola. O sea, esto lleva más adelante a una experiencia muy maravillosa, pero de los pocos versos que voy a leer, porque quiero que usted mismo escudriñe el libro tan corto que es. Pero el verso 15 dice: y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió. Quiero tocar ahí un punto. Veamos lo que estábamos hablando ahorita, de que esta gente, siendo del pueblo de Israel, donde había una relación directa con Dios, ahora se habían vuelto con los moabitas, a la creencia de los moabitas, porque los moabitas tenían muchos dioses. Y ahora Noemí hace mención en esto, de que aquellas mujeres estaban acostumbradas a los dioses de su pueblo. Y ahora ella le dice: vuelvan con su pueblo y con sus dioses. Porque esa era una de las problemáticas por las cuales Dios no quería que ellos se juntaran con otras naciones. Porque iban a coger las malas costumbres, los malos hábitos, lo que era pecaminoso delante de Dios, lo iban a adquirir. Y entonces no se iba a cumplir el propósito que Dios tenía con ellos. Recordemos
nuevamente lo llevo a los libros anteriores donde estuvimos hablando cómo Dios tuvo que bregar con este pueblo para purificarlo y entrarlo a la tierra prometida. Tuvo que destruir la nación que salió de Egipto. Luego tuvo que pasar por un proceso la generación nueva, prepararlos, santificarlos para entrar entonces a la tierra prometida, porque había un propósito de Dios y Dios quería que ellos vivieran santos. Y santos siempre hemos dicho, separados para Dios, con un trato exclusivo con Dios. Y Dios les había dado, ¿verdad?, lugar para ellos tener contacto con Dios. Les había dado, ¿verdad?, el tabernáculo donde Dios se manifestaba con ellos. Le había establecido sacerdocio para que el sacerdocio fuese, ¿verdad?, el contacto de los sacrificios delante de Dios. Toda esta bendición la tenía este pueblo. Sin embargo, ahora ellos, desobedeciendo a Dios, entraron en relación con gente que adoraban muchos dioses. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Qué verso tan precioso, ¿verdad? Qué amor el de esa nuera, ¿verdad? Para su suegra. Estaba dispuesta a dejar su familia, estaba dispuesta a dejar su nación, y si la práctica que tenía con otros dioses, porque ella acepta, y Jehová será mi Dios. Qué importante ese cambio. Es importante que notemos ese cambio desde ahora, porque el desenlace más adelante de los otros capítulos viene en base a esa relación de que esta mujer aceptó a Jehová Dios como su Dios, y tu Dios Jehová será mi Dios. O sea, ella está aceptando a Jehová Dios como Dios. Es bien importante que usted analice y entienda eso para poder comprender el libro de Ruth y el propósito de Dios. Como le dije, son, ¿verdad?, puntos que tocamos para levantar esa curiosidad. Donde tú mueras, moriré. Qué lindo, ¿verdad?, ese amor. Es que mientras leí 2 o 3 veces esos textos, porque es que son tan hermosos, que llegan tan profundo, ese amor, esa relación que se había establecido entre Noemí y Ruth, su nuera, ¿verdad?, que ella estaba dispuesta a dejar todo, a dejar su familia, a dejar todo para ir acompañando a su suegra. Y así pues se dio el desenlace de que Noemí salió marchando, ¿verdad?, hacia su nación, hacia la tribu que le correspondía, acompañada de Ruth, de su nuera. Y no solamente, ¿verdad?, la importancia es la delicadeza que tuvo Ruth, de que se hizo cargo a velar por Noemí, la forma, ¿verdad?, en que ella velaba por Noemí. Ella se preocupaba por su suegra, sabía que ya su suegra no estaba en condiciones de buscar sustento para ella, lo difícil que era, pero ella adquirió esa responsabilidad, no la dejó desamparada, se echó ella la responsabilidad de su nuera. Y regresaron, ¿verdad?, a Belén, al lugar de donde habían salido. ¿Cuán importante es el lugar a donde llegaron? ¿A dónde dije, Gadi? A Belén. Porque en Belén nació Jesús. En Belén nació Jesús. Eso, ¿verdad?, lo conocemos hasta desde kindergarten. Aunque yo no estuve en kindergarten, para ese tiempo no existía. Pero el kindergarten de la escuela bíblica. Cuán importante es conocer que de Belén fue el sitio donde Jesús nació. Y no nació en un pesebre, nació en un establo. Fue que lo pusieron en el pesebre como cuna. La gente acostumbra a decir que nació en un pesebre, pero lo pusieron en el pesebre, ¿verdad?, como cuna para el niño dormir, porque no tenían más nada. Pero fue en Belén. Ahí fue que llegó Noemí, acompañada ahora de su nuera Ruth. Entonces había una problemática. Ruth llega ante su familia, pero Ruth había perdido sus propiedades. Cuando usted estudia y analiza, Ruth había perdido, al dejar todo desamparado, habían perdido el derecho de unas propiedades que ellos tenían. Y no había trabajo, como dije anteriormente, no se acostumbraba que la mujer fuese empleada afuera para aquellos tiempos. Entonces, solamente, ¿verdad?, las tareas eran limitadas para la mujer, pero sí había un uso y costumbre de aquel tiempo. Y era que precisamente en el relato dice que ellas llegaron en el tiempo de la siega, en el tiempo cuando se estaba recogiendo el trigo, el tiempo de recoger el trigo. Y
había un uso y costumbre, y era que muchas veces los dueños de los terrenos, de los sembradíos, cuando se estaba recogiendo, permitían que los pobres, los desamparados, fuesen detrás de los que estaban recogiendo el trigo, los segadores, para que entonces lo que se les cayese a ellos, lo que quedase, que se le pudiese quedar a ellos en medio en el piso, o que se le quedase sin coger, ¿verdad? Le daban la oportunidad de que ellos pudiesen recogerlo para ellos, que se alimentaran. O sea, era un uso y costumbre, y no todo el mundo, ¿verdad? Había, conforme a la historia, no todos lo permitían, pero los más bondadosos permitían, ¿verdad?, que era uso y costumbre de que esos necesitados fuesen detrás de los segadores recogiendo el grano que encontraran en el piso, el grano que encontrasen, ¿verdad?, en una espiga, las espigas que encontrasen, pero grano a grano, ¿verdad?, podían coger tal vez para una comidita de ese día. Ruth determina que como era tiempo de siega, fue a ir a recoger espigas donde un pariente del esposo de Noemí, porque en sí, cuando vamos a llegar al nombre, ¿verdad?, a Boaz, que era el dueño de aquel terreno, de aquella hacienda, pero era pariente de Elimelech. Entonces, ¿cuán importante conocer eso? Porque de ahí surge lo grande de la historia. Ella va a coger espiga allí. Entonces, cuando vos la ves, pregunta quién es esa mujer, ¿verdad? Y le dicen que esa era la nuera de Ruth, y que había ido a espigar, y que ellos se lo habían permitido. Entonces, ahí vos, como sabía que era parte de su familia, dice que le dio instrucción a aquellos hombres de que no la molestaran, y se refleja en medio de las palabras de él, darle un abrigo, un apoyo, un amparo a aquella mujer. Dio instrucciones, ¿verdad?, de que intencionalmente dejaran espigas sin coger para que ella tuviese sustento para ella y Noemí. Entonces, de esa forma, ella estaba alimentando a su suegra, espigando, ¿verdad?, en algo que era su costumbre, no por un sueldo, sino que lo que ella cogiese era para ella. Entonces, dice que cuando llegó a la casa, ¿verdad?, llegó con un buen paquete de espigas que le echaron, ¿verdad?, sobre su espalda, y su suegra Noemí se sorprendió. Ahí vemos que comienza una nueva historia en la vida de Noemí y de su nuera Ruth, porque vemos que hay un interés ahora diferente. Entonces, Noemí, conociendo lo que era la costumbre de aquel pueblo, orientó a su nuera para que tuviese un acercamiento a Boaz. ¿Por qué? Porque estaba lo que se llamaba, había que redimir, había que buscar redimir algo que ella no podía otorgar. Cuando usted lea va a entender que antes de este acontecimiento, pues dentro del diálogo de Noemí con sus nueras, le dijo que si acaso, como ellas no quieren dejarle, ustedes van a esperar, ya yo estoy vieja, ya yo no puedo tener hijos, y si tuviese hijos, van a esperar a que ellos crezcan para tomarlos por marido, porque estaba la redención, que se supone que al quedar una mujer viuda, y ellos, si no había tenido hijos, y ellos tenían algún otro hijo, pues se la tenían que dar por esposa a ese otro hijo. Pero ahí es donde viene el aspecto en el uso y costumbre y la ley de la redención, que entonces el primer hijo que naciese de esa unión no le pertenecía a ese hombre, venía siendo hijo del muerto, tenía derecho como hijo del muerto, no como el hijo del que lo engendró, conforme a la ley de la redención. Cuando Noemí entra en buscando, ¿verdad?, que haya redención para su nuera, había un familiar más cercano que vos que tenía derecho, porque el familiar más cercano es el que tiene derecho. Entonces, el familiar más cercano, cuando vos se acerca a él para plantearle la situación, lo pensó y dijo: mira, no me interesa, redime tú, porque había un compromiso y ponía en juego lo que era su herencia, porque entonces el hijo que él tuviese iba a heredar, y no era hijo suyo, pero iba a heredar por parte de su familia, y eso pues él lo veía como un problema que iba a haber con respecto a que perdía derecho de herencia. Entonces le dijo: no me interesa, redime tú. Y ahí le dio, ¿verdad?, un trato entre ellos. Gadi, el uso y costumbre de aquel tiempo, dice Gelato, y te lo va a ver, que el hombre se quitó un zapato y se lo entregó a vos como evidencia del compromiso entre ellos y los testigos, ¿verdad?, porque vos fue con testigos de los ancianos del pueblo. Pero dentro de algo que no parece lógico, ¿verdad?,
el trato era, se quitó un zapato y le entregó el zapato como evidencia del trato, del pacto que había habido entre ellos, otorgándole, ¿verdad?, el derecho de ser el quien redimiese, ¿verdad?, por parte de la familia de Elimelech. Ahí vemos que Boaz entonces decide casarse, redimir, ¿verdad?, a Ruth, y entra en lazo matrimonial sabiendo que su primer hijo no iba a ser de él, sino que venía siendo hijo del difunto. Se tenga claro, ¿verdad?, lo que es la remisión en estos casos. Ahí dentro de todo ese cuadro hemos marcado la historia del libro de Ruth, los 4 capítulos del libro de Ruth. Pero hay unos relatos, ¿verdad?, o unos datos que son sumamente relevantes y no quise dejarlos pasar desapercibidos. Un dato es que el libro de Ruth forma una unidad histórica con el libro de los jueces. Cuando comienza este relato, tiene relación, lo primero que comienza relatando es que fue en el tiempo de los jueces. O sea, que no fue en el tiempo en que estaban los reyes ya reinando, sino que fue en el tiempo de los jueces, porque no había un escrito determinado de la fecha. Se pudo determinar que aproximadamente para el año 1000 a.C. aproximadamente fue que se dio la historia de Ruth y Elimelech, de esta familia. Un dato bien importante y sobresaliente, la convicción de Ruth en esos versos que leí ahorita del 16 al 17. Esta mujer tenía una convicción que hoy día nosotros tenemos que admirarla, tenemos que reconocerla. Como dije, el libro lleva su nombre y la presenté, ¿verdad?, como una heroína. Una heroína, realmente esta mujer fue una heroína. Ella se hizo responsable de su nuera, demostró su amor, demostró su fidelidad y ese amor sincero, sin interés, tenemos que reconocerlo y admirarlo, porque ella no iba a sacar ningún beneficio de hacerse cargo de Ruth. En este tiempo, ¿verdad?, tal vez la hubiese mandado para servicios sociales, que le buscasen un hogar de cuidado, pero ella, ¿verdad?, tomó esa determinación. Fue una mujer de gran determinación. Y cuando miramos en nuestro entorno, muchas veces muchas personas alrededor de nosotros tendrían que envidiar ese amor y esa convicción de esta mujer, o por lo menos tendrían que buscar imitarla. Si más personas se dedicasen a imitar la determinación y el amor de esta mujer, creo que nuestra sociedad fuese más hermosa, porque las relaciones serían mucho más lindas y los resultados serían mucho más maravillosos. O sea, por eso es que me llama la atención ese dato tan sobresaliente de esa convicción de Ruth. Y número 3, si este libro no fuese una realidad, los judíos lo habrían rechazado desde el comienzo, ya que afirma que David es descendiente de una gentil. Este punto es sumamente importante que usted lo conozca. ¿Por qué? Usted va a encontrar comentarios como los que yo he encontrado, ¿verdad?, mientras leo algunos libros. Y hay escritores que dicen que ese libro, pues, es simplemente un relato histórico, pero que no tiene ninguna base bíblica. Solamente que es un detalle histórico, pero no lo podemos ver como un detalle histórico, porque los primeros, cuando se analiza quiénes fueron los primeros en trabajar para el compendio de la Biblia, si este libro no hubiese sido cierto, los judíos no lo hubiesen aceptado dentro de la Biblia. Por lo menos no lo hubiesen aceptado en cuanto al Antiguo Testamento. Porque tenemos que tener claro, ¿verdad?, que hasta Jesús estaba el Antiguo Testamento, y como llamaban ellos, la ley y los profetas. Pero este libro fue canonizado dentro del Antiguo Testamento y canonizado dentro de la Biblia. Por eso es importante reconocer que si ellos lo aceptaron, es porque realmente había la evidencia de que era una realidad. Como dije ahorita, afirma que David es descendiente de una gentil. Lo dije ahorita. Ruth era una moabita, no era una hebrea, una mujer del pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos a ver la genealogía
¿verdad? De este relato. Boaz se casó con Ruth. Ruth era gentil. Pero de Boaz sale Obed. El resultado es que Obed viene siendo entonces, pertenece al hijo de Elimelech, que era judío. Elimelech era judío. Su hijo Malón, que había sido el esposo de Ruth, pues ahora le corresponde a Obed como hijo de él. Le correspondía, aunque él había muerto. Pero de Obed sale Isaí. Y de Isaí sale David, el rey David. O sea que Obed venía siendo abuelo de David, mientras que Boaz venía siendo bisabuelo. Veamos este hecho histórico, esa genealogía, cuán importante es conocer lo que estamos leyendo ahí. Entonces, vino siendo Boaz el bisabuelo del rey David. Entonces Ruth vino siendo la bisabuela del rey David. Pero también al entrar en lo que se llama la revisión, que era la ley, entonces Noemí se constituía en bisabuela del rey David. Venía siendo tatarabuela del rey David. Noemí. Veamos el orden. Son cosas que hay que analizar porque a veces se ve como algo que no tiene lógica, de que de una mujer moabita desobedeciendo lo que era la ley, pues surgiese de ella el rey David. Ese linaje tan importante que vamos a ver ahora por qué es tan importante llegar hasta el rey David. Sin embargo, tenemos que buscar la otra parte de la historia, y es Boaz. Boaz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de Nazón. Nazón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Ram. Ram era hijo de Elson. Y Elson era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Lleguemos ahí. Pero Fares, cuando llegamos a la historia de Fares, de dónde surge Fares, es una historia vieja del libro de Génesis. Porque tenemos que buscar que Fares no fue hijo, ¿verdad?, de la esposa de Judá, sino que fue hijo de la esposa del hijo. Eso, ¿verdad? Estamos en la historia de quien se llamó Tamar en la historia bíblica. Tamar era la esposa del hijo de Judá, pero el hijo de Judá murió sin haber tenido hijos, y allí ya está establecida la ley de remisión. Entonces Judá tuvo que darle a su otro hijo por esposo, para que entonces, como el otro hijo, dice el relato que era malo y no quería que ella tuviese hijos de él, y la palabra, ¿verdad?, dice lo que él hacía para evitar que ella quedase embarazada, aunque convivía con ella porque era la ley que estaba establecida, pero evitaba que ella quedase embarazada. Entonces estaba obrando de mala fe. Dice que Dios lo mató. Ahora, Judá tenía otro tercer hijo. Se supone que ahora se la entregase a él como esposa para que tuviese hijos y poder redimir. ¿Ahora qué pasó? Judá se aguantó en hacer lo que establecía la ley. Y tuvo un tiempo, y ella esperando, ¿verdad?, que él se la entregase por esposa a su tercer hijo. Él tenía miedo porque su hijo muriese también, que pasara lo mismo, que ya habían muerto dos hijos que los había unido a ella. Pero entonces dice que Tamar supo que él venía entrando al lugar donde ella estaba, y dice que ella se quitó la vestimenta de luto que le identificaba como viuda. Se quitó aquella vestimenta, dice que se vistió como prostituta y se puso un velo y se cubrió en la entrada de la ciudad. Y cuando llegó, ¿verdad?, este hombre de allá de estar cuidando su rebaño, bregando con su rebaño, y vio a aquella mujer a la entrada de la ciudad, hubo un acercamiento, y dice que ella, pues, estaba vestida como prostituta, y él la aceptó. De alguna forma bien que ellos se identificaban. El detalle es que él la aceptó, ¿verdad?, y se acostó con ella. Pero en todo ese periodo, como ella, de tiempo que estuvieron juntos, como ella tenía un velo, él no la pudo identificar.
dice que cuando terminaron ese acercamiento, para llamarlo así, pues él tenía que darle un pago, pero el pago consistía en un cabrito y la manada estaba allá en el campo, pero él le dijo que le iba a enviar el pago del cabrito con un amigo. Y ella le pidió una evidencia. Estoy hablando de la historia para que usted conozca y lo escudriñe. Él le entregó una evidencia, ¿verdad? De él, donde le había entregado su anillo, le había entregado su batón y un manto, ¿verdad? De él. Y ella se lo iba a devolver cuando le dieran el pago. Pero que al otro día él envía a su amigo a llevar el cabrito y dice que no encontró en ningún momento la prostituta que él le había descrito. Y preguntó, y no, es que ahí en ese punto no hay ninguna prostituta que se dedique ahí a hacer prostitución. Y ni había una relación. La cuestión es que regresaron con el cabrito donde él. Pasados los meses, le llega la noticia que Tamar estaba embarazada. Entonces, él fue el primero en hacer juicio de que era digna de muerte. Porque por la costumbre, pues, ella había entrado en adulterio, en fornicación, porque ella supone que se casara con el hijo de él. Pero él había rehusado hacer lo que era la ley. Entonces ahora él estaba declarando juicio contra ella. Y cuando fueron donde ella, ¿verdad? Ya con una sentencia. Y ella vino y dijo, bueno, el hombre del dueño de estas propiedades que tengo aquí es de quien estoy embarazada. Y él reconoció su anillo, reconoció los 3 objetos que le pertenecían y se quedó sorprendido. Porque él no había querido cumplir la ley. Entonces ahí se cayó lo de la sentencia de muerte, pero dice que jamás él volvió a acostarse con ella, pero quedó embarazada de él a ella, y de ahí, de ese embarazo, nacieron gemelos, y de unos de esos gemelos pares viene la descendencia entonces de vos. ¿Por qué llevo esta historia? Porque estamos viendo 2 mujeres a las cuales Dios le ha hecho justicia. El caso de Ruth, vemos cómo Dios le hizo justicia a su amor, a su dedicación, a su entrega y su devoción. Dios le hizo justicia y Dios la puso en alto y la puso en un linaje, ¿verdad? Del cual nace David. Entonces del linaje de David por ahí para abajo nace Jesús, del linaje de David. O sea, 2 mujeres marcadas por la historia, marcadas por la desgracia, pero que Dios le hizo justicia y las puso en alto. Las puso en un pedestal que todavía hoy día nosotros estamos hablando de ellas. La diferencia en nuestra vida la va a ser nuestra devoción a Dios. Estas mujeres mantuvieron una fidelidad. Y ese término es bien difícil. Es bien difícil. Cuando hablamos de fidelidad, nosotros a quien principalmente y eternamente le debemos una fidelidad es a Dios. Tenemos que ser fieles a los hombres, tenemos que ser fieles en nuestros trabajos, pero sobre todo esa fidelidad a Dios va sobre todas las cosas. Yo mantengo mi fidelidad a Dios y estoy anclado en esa fidelidad a Dios. Aunque muchas personas piensen, ¿verdad?, que uno falla en las cosas materiales, después de que tú no le falles a Dios, vas para el cielo y Dios te va a poner en alto y Dios va a pelear por ti y Dios te va a bendecir de manera especial. 2 mujeres que vemos la justicia de Dios para con ellas. De las dos mujeres viene el linaje de Jesús. Dije anteriormente que a través de todos los tiempos Dios siempre ha tenido un plan de redención para el hombre. Y a través de ese plan era que su hijo muriese en la cruz del Calvario derramando sangre por el pecado de nosotros. Siempre lo hablo en todos los capítulos y a veces la gente se olvida de eso. Soy fanático de recordarlo en todos los capítulos. Cuán importante es llevar el sacrificio de Cristo a nuestro corazón. Cuán importante es hacer lo que hizo Ruth. Reconocer cuál es el Dios verdadero y mantener fidelidad a Él. Jehová será mi Dios. Y en este tiempo tenemos la bendición que ella no tenía en aquel tiempo. Que tenemos la función de Padre, Hijo y Espíritu Santo presente con nosotros. Porque para aquel tiempo la relación era con Jehová, con el Padre. Pero luego entró la relación con el Hijo. En el trato de Dios para con nosotros entró la relación del Hijo como el Cordero del sacrificio. Y cuando el Hijo partió, entró la función del Espíritu Santo que vino a morar con la iglesia, a morar con aquellos que son fieles a Dios. Y es el que a través del hombre ejerce la voluntad de Dios.
Porque cuando el hombre hace un milagro, opera algún don, sea el don que sea, lo opera el Espíritu Santo a través de la persona. Pero si no hay Espíritu Santo, no hay manifestación de dones, ni hay manifestación de la gloria de Dios. Pero también dice que es el que canaliza nuestras peticiones ante el Padre, canaliza nuestras necesidades. O sea, que es la presencia de Dios en este tiempo, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad con nosotros. Qué bendición hemos tenido a través de los tiempos. Mantengamos esa fidelidad a Dios, porque nos va a dar una bendición especial. Esta noche hemos estado a través de Una Vida para Cristo, FM 490. Le había dicho a Gadi que posiblemente el programa hoy se iba de media hora, pero nos extendimos un poco más. Gracias al Señor por ello, porque la misericordia de Dios es grande y nos gusta, ¿verdad?, llevar la palabra de Dios. Nos gusta ser claros y precisos, y para ello pues oramos y buscamos la dirección de Dios. En esta noche no sé si hay alguna petición, si la hermana Ana tiene algo en particular, pero nos hemos gozado, ¿verdad?, de poder estar transmitiendo esta noche, ya que la semana pasada no pudimos llevar el programa, y le doy gracias a Gadi por ello, ¿verdad?, que tuvo misericordia. Me vio y me dijo: pastor, quédese, no vaya al programa, que yo hago algo allí, yo invento. Pero realmente yo estaba bastante matadito ese día, ¿verdad?, con un dolor de espalda bastante fuerte. Y Gadi, Dios lo tocó. Y yo dije: gracias, Señor, que tú me amas tanto. Y yo estaba dispuesto a venir, ¿verdad? Pero cuando él me dijo así, da la casa de Dios la sabe toda. Gadi y Ana llegaron a casa ese día, y cuando me encontraron como yo estaba, ¿verdad?, con ese dolor de espalda, yo he pasado las horas enñangotado en el piso, montando losas, no orando, estaba poniendo una losa en casa y estaba matadito. Pero quiero que sepa, ¿verdad?, que Dios sabe hacer todas las cosas. Hoy pudimos llevar el programa, esperando que sea de bendición a tu vida. Así es que en esta noche, gracias por su atención. Puede seguir retransmitiendo el programa. Siempre Casa de Salvación está a su disposición. Y ¿qué más puedo decir? Los amo en el amor del Señor. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente.